En esta última clase me referiré a dos obras. La primera de ellas es Insomnia, que Marina Benjamin publica en 2018. Ella es periodista y escritora de otros libros que, como este, transitan principalmente el género ensayístico. El otro texto al que haré alusión es el cuento de Julia Arfield, The Great Awake, que ella incluyó en su colección publicada en 2019 bajo el nombre de Salt Slough, que es el título de otro de los relatos. En español, el libro apareció con el título del cuento que veremos nosotros, es decir, El Gran Despertar. Tanto en Benjamin como en Arfield, el insomnio aparece como el motivo central que organiza las narraciones. Se trata, como saben, de un desorden del sueño al que he aludido brevemente en ocasión de presentar la pieza teatral de Sarah Kane y que preocupa de manera creciente a partir de fines del siglo pasado debido, en especial, a la drástica modificación de la regulación del descanso a partir del uso intensivo y extendido de las redes sociales. Las estadísticas, como imaginarán, registran un número creciente de personas aquejadas por el insomnio. Todos datos acompañados de cifras de consumos de somníferos, una farmacodependencia para lograr ingresar en un ritmo que se supondría natural. Empecé la cursada refiriéndome a las horas de sueño de algunos de los organismos vivientes. Pues bien, aquí estamos más bien en el lado opuesto, reflexionando sobre el fenómeno del insomnio. Tras los informes del año 2017 de las entidades que agrupan a farmacéuticos y bioquímicos de nuestro país, un periódico como Página 12 reflexionaba lo siguiente. Cito, a los argentinos cada vez les cuesta más conciliar el sueño, malos hábitos nocturnos, alimentación fuera de hora y pesada, consumos de alcohol de incantidades, estrés laboral, trastornos de ansiedad, motorizaron un incremento exponencial de la dispensa de medicamentos para conciliar el sueño. Desde el costado de la medicalización de la vida cotidiana, entre 2007 y 2016, la venta de hipnóticos y ansiolíticos se había incrementado en la Argentina un 53%. Aunque sin datos conclusivos, se estima que los 2 años de pandemia añadieron angustias y ansiedades mediantes un 10% a esa cifra. Pensemos que son unas 47 millones de pastillas consumidas anualmente, persiguiendo la ilusión de caer en un sueño químico que de algún modo remede el descanso. Nuestro país, por otra parte, no es la excepción. La OMS informa que un 40% de la población mundial duerme mal o padece del trastorno del sueño. Como vimos en el caso de Psicosis 448, la medicalización del sueño resulta del hecho de describir y tratar como problemas médicos aquellos procesos o comportamientos que puedan tener una base psíquica o emocional, creando al mismo tiempo efectos secundarios que inciden profundamente sobre el organismo. Marina Benjamin también revisa en su libro los procedimientos farmacológicos a los que se ha sometido a través de un listado que evoca el de Sarah Kane. Benjamin incluye unas citas de lo afirmado por el médico Robin Maiman que aluden precisamente a la medicalización de la existencia en términos que me parece apropiado recordar aquí. Las podemos leer en las páginas 54 y 55 del libro. Dice Maiman, dormir ha pasado de ser una experiencia profundamente personal a convertirse en un proceso fisiológico, de lo místico a lo medicinal, de lo romántico a lo comercializable. Y añade, las pastillas para dormir, al inducir amnesia del desvelo nocturno, producen una especie de sueño falso. No curan el insomnio, suprimen los síntomas. Y podríamos añadir que se trata de síntomas de causas que afectan no solo a los individuos, sino innegablemente a las sociedades en las que estos sueñan, proyectan, se educan y trabajan. El insomnio es una vigilia sin intencionalidad,
Una vigilia radicalmente no volitiva en la que se juegan para el sujeto relaciones diferentes a las de la vigilia diurna y relaciones diferentes también a las que los entretienen en el sueño. Como hemos visto a lo largo del programa, el lenguaje en general y la literatura en particular revisten el problema de la discontinuidad de la identidad del yo y de la vasta red de relaciones que éste mantiene con el mundo a través de metáforas que aluden al irse, abandonarse, entregarse o sumergirse o hundirse en sueño y al proceso inverso, al retornar, al volver, al emerger o más radicalmente al ser arrancado del sueño. En un volumen al que me referiré más adelante, Jean-Luc Nancy apunta al respecto que caer en el sueño provoca lo que él denomina una caída de las distinciones. Dice, me caigo de sueño, es decir, que yo caigo, que yo ya no soy o bien que yo ya no es más que en esa borradura de su propia distinción. Y precisa además que duermo y ese yo que duerme, ya no puede decirlo, así como no podría decir que está muerto. Es otro entonces quien duerme en mi lugar, pero tan exacta, tan perfectamente en ese lugar mío, que lo ocupa por entero, sin dejar a un lado ni exceder la más mínima de sus partes. Lo que duerme no es ya una parte de mí, ni un aspecto, ni una función. Es ese completo otro que soy cuando me sustraigo a todos mis aspectos y todas mis funciones, salvo la de dormir, que acaso no lo sea o solo funcione al suspenderse toda función. ¿Se puede decir que el sueño genera experiencia? A lo largo del programa hemos visto cómo la literatura daría respuesta a esta pregunta. Hay experiencia, entonces, probablemente a posteriori, pero en sí el sueño es ausencia de toda experiencia. Si entendemos que en ella se supone cierto grado de intercambio empírico y consciente. Como hemos visto en reuniones anteriores, la identidad no puede probarse, la causalidad no rige el desarrollo de las acciones y el orden temporal es incierto. Los sueños se nos presentan a menudo como mensajes cifrados que exigen una elucidación de los interpretadores de turno, sean estos augures o psicoanalistas. El filósofo Edmund Husserl, al referirse a la memoria total o parcial de lo soñado, dice que sucede que el yo dormido, en su peculiaridad, naturalmente solo es desvelado por el yo despierto, mediante una reflexión retrospectiva de índole peculiar. Visto más de cerca, el dormir solo tiene sentido en referencia a la vigilia y lleva en sí la potencialidad del despertar. Estar despiertos es un modo de reconocer la experiencia del dormir y con ella la diferencia entre participar conscientemente de un intercambio perceptivo con la realidad objetiva. El insomnio es quizás el modo más penoso de sentir que hemos sido exiliados del campo de experiencias del dormir y del soñar. Lola Ridge tiene un poema que no se incluyó en la antología, pero que al ser breve podemos recuperar fácilmente por esta vía. Se titula Dreams y sus dos primeros versos, Men die, dreams only change their houses, sugiere la idea que la materia onírica mantiene una relación con una eternidad que se plasma en la reiteración de los motivos que nos visitan en los sueños. Por supuesto, podemos interpretar estos sueños no solo como tejidos de la dimensión onírica, sino también como proyecciones de ideales políticos, de expectativas puestas en un futuro con diferentes cauces, etc. La sustancia de lo soñado se colocaría de uno u otro modo fuera del presente vivido por el soñador y no desaparecería entonces con su muerte, sino que permanecería en un estado de latencia para encarnarse en otros sujetos, de manera que se continúe o posibilite la activación de combinaciones de imágenes y de sentidos.
En una traducción provisoria leemos: los hombres mueren, los sueños solo cambian de morada, no pueden alinearse contra una pared y ser enterrados en silencio bajo tierra y nada más saber de ellos. Sin importar lo profundo del pozo o la cantidad de lodo amontonada, como plantines de antaño que germinen, cubriendo la rosa sagrada bajo la capa de hielo del mundo, los sueños desean salir a la luz. Como sucede con el número de las almas en el concepto de transmigración, los sueños que imagina Rich se disponen vigilantes, con una voluntad que nos excede, en una serie sin principio ni fin, que por esas mismas razones inquietan, seducen, perturban generación tras generación y nos interpelan en la pretensión de su dilucidación e interpretación definitiva. A lo largo del programa hemos podido acercarnos a los diferentes modos en que los sueños y visiones se plasman en escritura y al hacerlo transforman en imágenes los deseos y temores que se ciernen sobre el sujeto de la vigilia, en el que pueden o no pesar el complejo aparato simbólico que actualiza la escatología de la trascendencia. Sabemos que mientras dura el sueño, la conciencia no puede reflexionar sobre lo que se ha desplegado en el contexto onírico. Se dejará arrastrar en su propia caída y seguirá capturando imágenes hasta el despertar. Es decir, que mientras soñamos, nuestra conciencia no puede asir nada de lo que parezca real. Para que esto suceda, debe haber una distancia entre el soñador y su sueño, entre sujeto y objeto, y el estado onírico no proporciona esa distancia. El durmiente se deja arrastrar por la realidad del sueño, con una total ausencia de referente del mundo de la percepción, que en la vigilia se impone como un desafío a la ficción soñada. En su volumen aludido anteriormente y publicado en 2007 bajo el título de Tumba de Sueño, Nancy analiza aspectos inherentes a la psicología y la fisiología del dormir y de lo nocturno. La noche, nos dice, no es más exterior que interior, y aclara: el día está por completo afuera, frente a los ojos, en la punta de las manos y los pies, sobre la lengua y al borde de los oídos. Se trata de una relación sensorial con el mundo que se suspende con el dormir. Y aclara: la noche identifica el afuera y el adentro. Y esta identificación de los estados es parte de esa caída de las distinciones de las que hablé antes. Por otra parte, ese dormir que se ha vuelto tan complicado supone, dice el filósofo, que se ha vencido el miedo a la noche, a la que define comarca salvaje de los miedos. Como bien sabemos, en la infancia, la noche engendra el terror, la obsesión, el estrago y el pánico. El insomnio, por el contrario, es un extravío, dice, del propio sueño, su transformación en vigilia privada de día, con un dormir transformado en su doble despierto. Es decir, entonces, que tenemos en el insomnio no precisamente el contrario del sueño y tampoco una identificación con el estado de la vigilia diurna. Es un mundo, nos dice, en el que es imposible dormir, el que habitamos, el mundo en que está prohibido dormir. El mundo en que el dormir es imposible es en Julia Armfield uno en que sleeps, sueños, abandonan paulatinamente los cuerpos de los vivientes y los rodea como presencias fantasmales, una suerte de doble con un aspecto vagamente familiar, cuya separación implica la extirpación de la posibilidad del dormir. La gente, indica la narradora, dormía hasta que el sueño saltaba del cuerpo y entonces seguía viviendo despierta. El fenómeno, en el cuento, se inicia primero en las grandes ciudades y luego se expande a los pueblos de provincia.
Sueños no dialogan con los cuerpos de los que se han separado, solo vagan por ahí como sombras de aquellos sobre los que el cansancio también va imprimiendo un andar cansino y los rostros ojerosos y demacrados. En el cuento, las especulaciones atribuyen el fenómeno al uso de los celulares, a las redes sociales, a la cultura de las 24 horas, a los trastornos de ansiedad. Nada en concreto, sin embargo, pero podríamos intuir que una multiplicidad de fenómenos incide sobre los hábitos de vida de los habitantes del siglo XXI. Nancy, por su parte, intuye que es probable, dice, que el mundo esté hoy así, sin sueño ni vigilia, durmiente de pie, despierto adormilado. Un mundo privado de ritmo, dice, que se vedó la posibilidad de ver sus días y sus noches responder al régimen de una naturaleza o de una historia. Y se pregunta cómo dormir en un mundo sin arrullos, sin cantilena sosegada, sin capacidad de olvido. Nancy habla entonces de un mundo sin arrullos, sin cantilena sosegada, sin capacidad de olvido, que es en el que nos deslizamos para dormir y soñar, pero el mundo al que ingresan los personajes de Anfield es uno que ya no conoce separación entre noche y día. La gente, leemos, dormía hasta que el sueño saltaba del cuerpo y entonces seguía viviendo despierta. Y en un punto uno de los personajes que habita en un tiempo continuo, que emerge de esa caída de las distinciones de la que hablaba Nancy, se pregunta ¿por qué no aprovechar el tiempo? Claro que, como dice el filósofo, el mundo del dormir sobresaltado, y especialmente de las metrópolis del siglo XXI, es un mundo mostrador, mundo desigual, regido por la lógica del mercado y del hacer, del producir y del consumir. Se halla del lado opuesto del que habitamos en los sueños, que, como bien supieron indicar los surrealistas, se evada, como indica Breton, de una lógica de la utilidad inmediata y racionalista, que confina la experiencia, dice, en una jaula en cuyo interior da vueltas y vueltas sobre sí misma y de la que cada vez es más difícil hacerla salir. El tiempo del dormir y del soñar no se aprovecha, porque está por fuera de toda especulación. Ni siquiera es el tiempo del ocio, que se sabe asociado al descanso y opuesto a la dinámica del trabajo y del hacer. Las horas del dormir no son contadas por el durmiente o el soñador, porque no pertenecen al orden de lo cronológico, a la temporalidad de lo inmanente, sino que son parte de un flujo que concierne a un fenómeno que es inaccesible para la conciencia. En un mundo privado de ritmo, somos como las aves migratorias a las que alude Nancy, que dice en las noches se desorientan debido al intenso halo de luz que las grandes ciudades proyectan en el cielo, creyéndose llegadas a tierras soleadas, están dispuestas a dormir en cualquier lugar. O a no hacerlo, podríamos añadir, o dormitar, con leo a Nancy, sueños que ya no son sino parodias, caricaturas de sueños, cabezas obligadas a hundirse en el agua lodosa, pero impedidas de entregarse al abandono de las aguas profundas. Ahora bien, en las aguas profundas, tanto en Nancy como en Breton, los sujetos experimentan la radical singularidad de los sueños, que se opone a quienes conforman la comunidad operativa del mercado, que funciona precisamente a partir de negar la pluralidad de sentidos, de singularidades y de experiencias. La experiencia que nos acerca a Marina Benjamin es, por otra parte, del orden de lo singular, aunque muchas personas como ella pueden padecer de insomnio al mismo tiempo. Se trata de despertar de pronto en el propio lecho y ya no conciliar el sueño. Experiencia solitaria, claro, de quien siente que vive del otro lado del espejo de los durmientes. Lo relatado por la autora es un eco de lo que aparece en diferentes poetas, como ya hemos visto,
Recupero aquí unos versos del largo poema de Fernando Pessoa bajo el heterónimo de Álvaro de Campos. Él comienza diciendo: no duermo ni espero dormir. Y un poco más adelante lee: no duermo, yazgo, cadáver despierto, sintiendo. Y mi sentimiento es un pensamiento vacío. Pasan por mí, trastornadas, cosas que me sucedieron. Todas aquellas de las que me arrepiento y me culpo. Pasan por mí, trastornadas, cosas que no me sucedieron. Todas aquellas de las que me arrepiento y me culpo. Pasan por mí, trastornadas, cosas que no son nada. Y hasta de estas me arrepiento, me culpo y no duermo. El poema cierra contrastando esa experiencia singular del poeta con lo que sucede alrededor. Dice: la noche absoluta, sosiego absoluto ahí afuera, paz en toda la naturaleza. La humanidad reposa y olvida sus amarguras. Exactamente. La humanidad olvida sus alegrías y sus amarguras. Es lo que suele decirse. La humanidad olvida, sí, la humanidad olvida. Pero es que incluso despierta la humanidad olvida, exactamente. Pero yo no duermo. El poema desgrana elementos que hallamos en la prosa de Benjamin, que, en el mismo aspecto formal, se resuelve en un encadenamiento de fragmentos de cosas que le sucedieron, cosas que no le sucedieron y algunas que no son nada, junto con una reflexión desde la enunciación que se sabe pronunciada desde esa zona de entrecruzamiento entre una vigilia forzada y adormecida y una humanidad que reposa y olvida sus amarguras. De noche, cuando me desvelo, confiesa la voz narradora, el mundo cobra otra tonalidad, es más silencioso y más cercano. El fragmento finaliza declarando que ha comprendido, cito, que hay toda una taxonomía de la oscuridad por descubrir y con ella un vocabulario nocturno que podemos aprender. Entonces, desde quien transcurre gran parte de su vida nocturna en la vigilia del insomnio, hay un reconocimiento de la falta, de una ausencia de ordenamiento de lo existente bajo la perspectiva de las sombras. ¿Qué vemos o qué se deja ver? ¿Cuáles son los límites entre los objetos? ¿Qué colores les podemos asignar si estamos ante un cromatismo hundido en las penumbras? Pero también, por supuesto, hay que redefinir la percepción de lo sensible y de lo audible. Hay al respecto un poema del poeta norteamericano Dana Gioia que Benjamin cita un par de veces en su trabajo, poema que alude en sus versos precisamente a una configuración diferente en la relación entre el sujeto y los objetos hasta poco antes familiares, que afecta entonces al lenguaje con lo que los nombramos y a las certidumbres que creemos haber alcanzado. En los primeros versos comienza con ese now you hear what the house has to say. Ahora escucha lo que la casa tiene que decir. Tuberías que crujen, el agua que corre en la oscuridad, las paredes hipotecadas que se desplazan incómodas y voces que se amontonan en un interminable zumbido de pequeñas quejas, como los sonidos de una familia que año tras año has aprendido a ignorar. Pero ahora debes escuchar las cosas que posees, todo aquello por lo que has trabajado en estos años, el murmullo de la propiedad, de objetos en mal estado, las partes flojas a punto de quedar deshechas, y retorciéndote entre las sábanas, recordad todas las caras que no pudiste llegar a amar. ¿Cuántas voces se te han escapado hasta ahora? La caldera que humea, el piso de madera bajo tus pies, las constantes acusaciones del reloj que cuenta los minutos que a nadie importarán, la terrible lucidez
que este momento trae consigo, el entendimiento inútil, la oscuridad intacta. Como en el escrito de Benjamin, los objetos en el poema reclaman ser percibidos de otra manera, debido al extrañamiento de los sentidos provocados por el estar despierto entre sombras y en un silencio que hace emerger ruidos que el trajín del día amortigua del todo. La atención del insomne es capturada por un conjunto de elementos que de familiares hasta la indiferencia se tornan extraños. Y es también porque nuestra percepción queda expuesta a zonas de umbral entre lo nocturno y lo diurno, entre lo conocido y lo no reconocido, o entre lo expuesto y lo oculto, entre otros, que Nancy invita a, cito, saber mirar en la noche o en el crepúsculo. Y saber mirar ya de por sí indica que miramos sin plena conciencia de ello, algo que por otra parte denuncia la materia onírica que nos muestra los objetos comunes en disposiciones insólitas o revestidos de colores, sonidos y formas novedosos. El insomnio se revela en el caso de Benjamin la ocasión para advertir que hay que proceder a un nuevo adiestramiento de nuestros sentidos y con ello a la aceptación de la insuficiencia de nuestro vocabulario. En la página 59 leemos su reflexión sobre diferentes incertidumbres perspectivas respecto del espacio y dice: cuando el insomnio cae en las profundidades viscosas y negras de la noche, los límites de la visión se vuelven demasiado palpables. Te sientes atascado en la oscuridad aplastada contra tu cama. Todos tus horizontes quedan aniquilados. Es una opresión sofocante. A partir de la página 97 retomará la preocupación en torno a la taxonomía de la oscuridad, reconociendo que durante el insomnio las cosas pueden verse y sentirse extrañas, tal como lo vimos en el poema de Gioia. Dice Marina Benjamin, no solo los miedos y las distorsiones, también las visiones y los indicios, los bordes deshilachados de nuestra propia existencia. Las cosas se retraen y aparece la conciencia de la precariedad de la percepción, y con ello presentará nuevamente toda una ponderación acerca no ya del ver, sino del modo en que miramos. Sigue una serie de fragmentos vinculados a la cuestión escópica y en la página 105 se lee: el lugar donde ubicamos una lente determina una visión particular. Y algo más adelante, en el día a día, cómo se mira importa tanto como qué se mira, y lleva nuestra atención a las posturas, que no es menor. René Magritte pintó diferentes versiones de este cuadro que intituló El Imperio de las Luces. Ignoro cuál vendría a ser el primero de la serie. Aquí encontré 3 diferentes presentaciones. En todas ellas la propuesta es similar y se relaciona con disponer imágenes cuya reunión nos resulte inesperada o inquietante. Y así lo expone Marina Benjamin a partir de la página 27 de su escrito. Estos cuadros, escribe, ponen el día y la noche en clara convergencia. Nada es como debería ser. La luz del sol, que habitualmente es una fuente de claridad, crea el tipo de inquietud y confusión que asociamos con la oscuridad, porque proviene de un cielo insomne que sirve para intensificar el mundo sombrío que está debajo y lo vuelve más inescrutable que nunca. En particular la casa, el hogar, la guarida, se vuelve críptica. Claramente, a partir de estas observaciones, nos viene a la mente el desarrollo hecho por Freud al tratar de definir lo ominoso o siniestro, aquello a partir de lo cual lo familiar y acogedor se vuelve inquietante e inhóspito,
cuadros exponen contradicciones perturbadoras. Lo conocido que nos brinda seguridades se dispone de manera tal que cuestiona las certidumbres. Debajo de la superficie de lo cotidiano, otras realidades anidan y reclaman interpretaciones diferentes. Parece una locura, comenta Benjamin, pero hubo noches en que tuve la certeza de que mi casa estaba viva, como si sus paredes tuvieran 1.000.000 de ojos y el tejido de su estructura se estuviera expandiendo y contrayendo a mi alrededor, inhalándome y exhalándome. Por otra parte, la urgencia de producir una taxonomía de la oscuridad que pueda orientar a los sujetos insomnes en sus merodeos nocturnos por su entorno, corre pareja a una propuesta surrealista como la de Magritte, porque ambas instancias implican interrogar las certidumbres que provienen de nuestras percepciones. A lo largo de la cursada hemos reflexionado acerca de las diferentes modalidades en que los seres humanos percibimos la realidad y procesamos las imágenes de lo mediato y lo inmediato, de cómo éstas inciden en la materia onírica o bien son el sustrato de la imaginación creadora. Sueños, ensoñaciones, estados de vigilia diurna o de alerta insomne, visiones, son algunas de las formas que estuvimos abordando y que, a la vez que sugieren la relación compleja entre los sujetos y sus contextos, nos invitan a indagar acerca de cómo percibimos y cómo interpretamos los datos de los sentidos. Con el fin de añadir algunos aspectos relativos a la percepción, retomo muy brevemente a Bachelard. En su libro La poética del espacio, él decía que los sueños constituyen una fenomenología de la imaginación poética, una estética de las cosas ocultas, es decir, que son el fundamento de la imaginación creadora. En el texto que leímos aclara que el sueño de la noche no nos pertenece, por ser otro el que transita por los espacios oníricos, otro diferente al yo de la conciencia. Y entonces Bachelard asigna la ensoñación un carácter de práctica, a la vez poética y crítica. El filósofo francés fue explícito en que, a diferencia de los sueños, los ensueños requieren ese estar despiertos, esa conciencia lúcida, pero a la vez nos encuentra perdidos en el espacio y en el tiempo de la imaginación poética, en ese estado de asombro, de temor, de tranquilidad lúcida. El ensueño, puesto que, según Bachelard, es el que a diferencia del sueño se enfrenta a la página en blanco y a la tarea de escritura, induce imágenes poéticas con temas y metáforas recurrentes. ¿Qué diferencia habría entre ensoñación e insomnio? Se dificulta, como vimos, asimilar este último a la conciencia diurna, puesto que nuestras actividades se hallan reducidas al espacio doméstico y a la soledad del que está rodeado de durmientes, y además a un estado que no se condice del todo con la disposición creadora, puesto que lo que se anhela es ingresar al olvido onírico. Teniendo en mente lo anterior, quisiera añadir que la medicina primero y la psicología y los estudios sobre la percepción después tienen dos términos que me parece importante mencionar. Personalmente no los conocía, pero tiene sentido traerlos hacia estas someras reflexiones finales sobre las imágenes que surgen a partir del estado onírico o de la suspensión de la conciencia en el dormir. Se trata de hipnagógico e hipnopómpico, que son términos que aluden respectivamente al breve estado que puede preceder el momento en que pasamos de la vigilia al sueño, o por el contrario, el que lleva del sueño a la vigilia. Puede suceder muy esporádicamente que el sujeto, al pasar de uno a otro estado, sienta que no puede moverse o hablar,
La actividad perceptiva del sueño permanecería activa, causando ilusiones hipnagógicas antes del dormir o hipnopómpicas al despertar. Nos hallamos ante alucinaciones visuales y auditivas, como escuchar voces familiares que hablan entre sí cerca nuestro, susurros, cuchicheos. Se definen como sensaciones muy vívidas, asociadas a parálisis, a terror, a angustia. El fenómeno se conoce como parálisis del sueño, o aludiendo a historias transmitidas por el folclore del caso, síndrome de la vieja bruja, Old Hat Syndrome. Los cuadros de Fuseli de la serie Nightmare, que ustedes seguramente han visto tanto en teóricos como en prácticos, serían una ilustración de este fenómeno que, visto obviamente desde una óptica radicalmente opuesta a la racionalidad científica, y que propone entonces otros modos de lidiar con lo perceptivo que incluyen la participación de criaturas sobrenaturales y fantásticas. Volviendo a los términos en cuestión, en un estudio publicado en la Sleep Medicine Review, leemos que las alucinaciones experimentadas por los sujetos pueden ser de tres tipos. La percepción de una criatura extraña en la habitación, no necesariamente humana, que se limita a mirarnos fijamente para luego acercarse y hasta tocarnos. Una sensación de fuerte presión en el pecho, como si alguien estuviese oprimiendo nuestra caja torácica. Y finalmente una sensación de levitar o de salir del propio cuerpo. Claramente son situaciones que podrían explicar muchos de los motivos que animan los relatos de terror, aunque por supuesto, no lo que la literatura en particular y el arte en general hace con ellos, que afecta no solo la dimensión intelectual, sino también las estéticas y emocionales. Y en los cuadros de Fuseli son parte de eso. Estos dos fenómenos asociados a lo alucinatorio pueden sumarse a esas posturas que menciona Benjamin y a las que aludía anteriormente, puesto que afectan el qué y el cómo miramos, que configuran para nosotros el orden de lo existente. Insisto que lo que me interesa acercar con el significado de los términos a los que me he referido es una reflexión sobre los diferentes niveles de exposición a la percepción de lo que nos rodea, con sus desiguales grados de intensidad y nitidez, y que implican también posibilidades distintas de interpretación o de conocimiento. Ilustran el pasaje de uno a otro estado diferente de conciencia. Las alucinaciones sensoriales serían la manifestación de una pérdida del yo, o bien de una caída en él. Refiriéndose a los diferentes estados a los que aludía hasta el momento, Gilbert Simondon apunta en su curso sobre la percepción que los humanos tenemos diferentes niveles de atención que van de la vigilia y su percepción selectiva de los objetos a esa atención fluctuante, asimilable a la ensoñación de Bachelard, que es reflexiva y favorable a la creación intelectual y artística, y finalmente tendríamos la pérdida del estado de alerta, dice Simondon, en la lógica hipnagógica y en la del sueño, que donde señala un objeto es portador de varias significaciones simultáneas o sucesivas. En estos estados el objeto sería, puntualiza Simondon, más de una cosa, puesto que no alcanzamos a fijarlo a una única significación. Bueno, ustedes saben bien que las Alicias de Lewis Carroll son un claro exponente de este estado de inestabilidad de los sentidos que se manifiesta particularmente en la experiencia onírica. Y recordemos al respecto lo señalado por Deleuze cuando dice que Alicia sufre y fracasa en todas las pruebas del sentido común. Entre otras, dice Deleuze, la prueba de la conciencia de sí, que es cuando le preguntan, por ejemplo, por su nombre, y la prueba de la percepción del objeto como reconocimiento, que estaría a lo largo de todo el episodio del bosque. Y concluye
Deleuze, el lenguaje parece de cualquier modo imposible, no teniendo sujeto que se exprese o manifieste en él, ni objeto que designar, ni clases ni propiedades que significar según un orden fijo. Fíjense que Simondon pone el énfasis precisamente en la inestabilidad de los sentidos que poseen los objetos en los estados preconscientes, en los que incluye el breve lapso de ajuste perceptivo en que se producen las alucinaciones hipnagógicas. Ahora bien, me pregunto si podemos asignar a la vigilia diurna y a la insomne un estatuto perceptivo similar. Benjamin nos invita a ponerlo en duda. ¿No se revestiría lo percibido durante la alerta diurno del carácter de un a priori que aplicamos sin más a la relación desajustada que se mantiene con, por ejemplo, los objetos que emergen de las sombras? ¿Cómo se ajusta nuestra percepción auditiva a lo que sale del silencio nocturno? El grito o el susurro no poseen la misma entidad que en medio del bullicio del día, ya que sabemos que resuenan hasta las voces más apagadas. En lo formal, el ensayo es discontinuo, no impreciso, sino hecho a partir de fragmentos en los que se plasman ideas y asociaciones que sobrevienen al no poder conciliar el sueño y no decidirse a aprovechar el tiempo trabajando. El libro de Marina Benjamin avanza a partir de la sucesión de relaciones en torno al insomnio como problema que es a la vez del orden de lo social o de lo afectivo, como cuando se demora en consideraciones acerca de compartir el lecho con el cuerpo del ausente, el marido dormido en el caso de la narradora, o Ulises en el de la Penélope homérica. A la vez los cuentos orientales señalan dos tipos de aprovechamiento del tiempo del insomnio, el de Gilgamesh, que extiende hacia la noche la ambición de posesión, un insomne codicioso, y el de Sherazade, que domina el tiempo para sobrevivir a una sentencia de muerte. Las referencias literarias son muchas y de una u otra manera sirven para intentar aproximar una definición que se vuelve esquiva de este estado de conciencia que se interpone entre la vigilia y el sueño. La asociación con el aislamiento trae a la memoria la isla de Robinson Crusoe, el infatigable personaje creado por Daniel Defoe, que aclara Benjamin no pasa el tiempo, lo consume positivamente. Y podríamos añadir que lo hace en ese aprovechamiento del sujeto burgués emprendedor que se plasma en el siglo XVIII y que la expansión territorial y económica imperialista inglesa promovían como un bien a atesorar. Consumir el tiempo positivamente, hasta el agotamiento del organismo. La contracara de la isla próspera imaginada por Defoe se delinea en los versos de la poeta Elizabeth Bishop, que piensan no ya en un terreno fértil y generoso, sino en un escenario de esterilidad y carencia, que deja aún más al descubierto el destierro social y afectivo de Robinson. La expresión que dispara las asociaciones con la novela de Defoe es una isla, la solitaria tierra del yo. Pareciera que toda robinsoneada apunta a un campo metafórico que pone en jaque el lenguaje y lo revela como una herramienta poco próspera para el único habitante de un espacio desierto. Sin nadie con quien compartir la materia lingüística que define y ordena el universo perceptivo, el Robinson de Bishop se asemeja aún más al insomne, un ser perplejo ante un vocabulario que no usa y ante los elementos que lo rodean, que vienen nombrados y definidos de antemano, pero que resultan extraños a las posibilidades perceptivas de las penumbras y a la soledad de quien pertenece a una comunidad de seres perdidos en un espacio que se resiste a mostrarse familiar y que nada saben el uno del otro, aún compartiendo parecidas vacilaciones y temores.
Dejo aquí mi propuesta de lectura de los textos y espero que la misma resulte atractiva para la puesta en relación con los demás textos ficcionales y no ficcionales que se han propuesto en el programa de este año. Muchas gracias.